Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Creí que lo había sacrificado todo por ellos. Mis noches. Mi juventud. Mi dignidad, a veces. Durante 30 años, construí un negocio próspero desde cero, una pequeña empresa familiar que se convirtió en un grupo respetado. Cada contrato firmado llevaba la huella de mi esfuerzo, todos los empleados conocían mi nombre, o al menos eso creía. Pero esa noche, sentada en aquella larga mesa de cristal, rodeada de mis propios hijos y de mis altos directivos, comprendí algo terrible, me había vuelto invisible. Todo había comenzado como una simple reunión familiar. Mis 2 hijos, Michael y Andrew, y mi hija Samantha, insistieron en modernizar la gestión de la empresa. Hablaron de estrategia, juventud e imagen. Sonreí, confiado. Al fin y al cabo, les había dado todo. Entonces el tono de las palabras cambió. Papá, seamos honestos, ya no estás a la altura de la tarea. La frase cayó como una bofetada en la cara. Los ejecutivos bajaron la mirada. Nadie protestó. Peor aún, algunos esbozaron una sonrisa avergonzada, como si hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Mis hijos continuaron. Hablaron de mí en tercera persona, mientras estaba sentado allí. Criticaron mi apariencia, mi edad y la forma en que hablaba con los empleados. Se rieron de mis viejos métodos, de mis decisiones pasadas, las mismas decisiones que habían construido su riqueza. Luego vino la humillación final. A partir de hoy, el Consejo ha decidido que ya no tendrás ningún poder ejecutivo. Permanecerás, simbólicamente. Simbólicamente. Ya no era padre. Más un fundador. Solo una estatua vergonzosa del pasado. Los empleados aplaudieron. Sí, aplausos. En ese preciso momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Sin enojo. No gritar. Solo una visión fría y clara. Me levanté lentamente, me ajusté la chaqueta y dije solo una frase. Muy bien. Sigue adelante sin mí. Creyeron que habían ganado. Lo que no sabían era que todo lo que poseían, todavía me pertenecía. Y que a la mañana siguiente, cuando el sol saliera sobre ese edificio de cristal y orgullo. Nadie esperaría que yo hiciera eso. Apenas dormí esa noche. No por enojo. Pero por los recuerdos. Sentado solo en mi oficina personal, la que nunca usaban, contemplaba las paredes cubiertas de fotografías amarillentas. Instantáneas que ya nadie miraba. Yo, joven, con las manos cubiertas de grasa. El primer espacio alquilado. La vieja furgoneta blanca. Mi esposa, Elizabeth, sonriendo, antes de que la enfermedad me la arrebatara. Todo empezó allí. Cuando los niños eran pequeños, el negocio era una apuesta arriesgada. Trabajaba 16 horas al día. Llegaba tarde a casa, a menudo demasiado tarde para leer cuentos antes de dormir. Elizabeth siempre me decía. Lo entenderán más tarde. Ellos nunca lo entendieron. Pensé en Michael, mi hijo mayor. Lo contraté nada más salir de la universidad, sin experiencia, con un sueldo que ni siquiera podía permitirme. Andrew, el hermano menor, cambiaba de trabajo cada 6 meses, incapaz de establecerse. Samantha, brillante pero impaciente, lo quería todo, ya. Y aún así, les di todo. Lo que mis hijos no sabían, o fingían no saber, era que nunca había renunciado del todo al poder. Oficialmente, sí. ¿Pero legalmente? ¿Económicamente? Esa fue otra historia. Tras la muerte de Elizabeth, tomé precauciones. No por desconfianza, sino por prudencia. La mayoría de las acciones seguían a mi nombre. Los estatutos de la empresa, que nadie leyó hasta el final, me otorgaban poder absoluto en caso de una crisis de gobernanza. Y ese humillante encuentro. Eso fue exactamente.
A las 3 de la mañana, abrí mi caja fuerte. Saqué un grueso expediente, marcado con una sola letra, E. Isabel. Dentro estaban los documentos que firmamos juntos hacía 10 años, cuando los niños ya empezaban a hablarme como si fuera un obstáculo. Ella había visto venir lo que yo me negaba a admitir. Prométeme que no dejarás que te borren, ella me lo había dicho. Cerré los ojos. Al día siguiente, al amanecer, marqué un número al que hacía tiempo que no llamaba. Soy yo. Se presentó la situación. Silencio al otro lado de la línea. Entonces una voz tranquila. Muy bien. La reunión está programada para las 8. Me puse de pie, más tranquilo que nunca. Ese día no iba a vengarme. No iba a gritar. No iba a rogar. Iba a recordarle a todos quién era realmente el dueño de esta empresa. Exactamente a las 8, la sala de conferencias del último piso todavía estaba bañada por una luz fría. No el que está en el foco de atención. El de la mañana, despiadado. Había solo 4 de ellos alrededor de la mesa. Richard Coleman, abogado de la empresa desde hace mucho tiempo. Ellen Brooks, la contadora pública que conocía cada centavo de nuestras cuentas. David Miller, director jurídico externo. Y yo. Ninguno de mis hijos estaba presente. No habían sido invitados. Richard me puso una carpeta negra delante sin decir palabra. Su mirada era seria y respetuosa, justo lo contrario de lo que había visto el día anterior. Sigues siendo el accionista mayoritario con el 68%. Las decisiones de ayer son jurídicamente frágiles. Muy frágiles. Ellen asintió. Todos los contratos de trabajo, incluidos los de sus hijos y altos directivos, contienen una cláusula de rescisión inmediata en caso de mala conducta grave o abuso de poder. Abuso de poder. Las palabras aún resonaban cuando David deslizó una hoja de papel hacia mí. La humillación pública de un fundador y el intento de despojo sin voto legal, cumple todos los requisitos. No dije nada inmediatamente. Todavía pude ver los aplausos. Las sonrisas. Desprecio disfrazado de modernidad. ¿Y qué pasa con los empleados? Pregunté con calma. Ellen fue una inspiración. Quienes aplaudieron, quienes apoyaron la moción, todos firmaron. Las grabaciones internas son claras. Richard añadió en voz baja. Puedes despedirlos a todos. Hoy. Legalmente. Un pesado silencio cayó. En ese momento comprendí algo fundamental. No fue solo una traición familiar. Fue una toma de poder colectiva, impulsada por la arrogancia. Hazlo. Yo dije. Sin temblores. Sin dudarlo. David miró hacia arriba. ¿Todo? Lo miré directamente a los ojos. Todos aquellos que han olvidado por qué existe esta empresa. A las 9:30 ya estaban listas las citaciones. A las 10 en punto se recibió información de seguridad. A las 11, mis hijos recibieron un mensaje sencillo. Asistencia obligatoria. Sala principal. 2. Pensaron que sería una formalidad. Una firma. Un detalle administrativo. No sabían que exactamente a las 2 en punto. Su mundo estaba a punto de derrumbarse, en silencio. Exactamente a las 2, el salón principal estaba lleno. Altos ejecutivos en primera fila. Los directivos que están detrás de ello. Mis hijos, sentados uno al lado del otro, confiados, casi divertidos. Michael estaba revisando su teléfono. Andrew le susurró un chiste a Samantha. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Esta vez nadie aplaudió. Me ubiqué al final de la mesa. Richard Coleman y David Miller se unieron a mí. Ellen Brooks permaneció de pie junto a la pared, con la tableta en la mano. Vamos a ser rápidos, yo dije. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila.
Michael sonrió. Papá, si es lo de ayer, ¿podemos hablarlo en privado? Richard dio un paso adelante. Eso no será necesario. Empezó a leer. Nombre tras nombre. Función por función. Despido inmediato. Falta grave. Revocación del acceso. Las sonrisas han desaparecido. Cuando el primer ejecutivo se levantó, escoltado por seguridad, un escalofrío recorrió la sala. Cuando el segundo palideció, ya nadie respiraba. Andrew se inclinó hacia mí. No puedes hacer eso. Lo vi, por primera vez desde el día anterior. Sí. Y lo hago. Samantha saltó. ¿Estás bromeando? Vas a destruir la empresa. Ellen habló con calma. No. La estamos salvando. Luego fue su turno. Miguel. Andrés. Samantha. 3 letras. 3 contratos rotos. Se colocaron 3 insignias sobre la mesa. El silencio era tan pesado que se podía oír el zumbido de las luces de neón. De aquí en adelante, concluí, ya no trabajas aquí. Michael susurró. ¿Nos estás renegando? Negué con la cabeza. No. Se han traicionado a sí mismos. A las 2:32 la sala estaba vacía. A las 2:33 la empresa volvió a ser mía. Pero ese no fue el final. Lo más difícil estaba por venir, enfrentarme a mis hijos, como padre. Me estaban esperando en mi antigua oficina. No es la sala de conferencias. No es un lugar oficial. Donde todo empezó. Michael estaba de pie junto a la ventana, con los puños apretados. Andrew caminaba de un lado a otro sin poder calmarse. Samantha estaba sentada con los ojos rojos, pero con un mentón orgulloso. «Ganaste». Michael lo soltó de golpe. No fue una guerra. Yo respondí. Se hizo el silencio. Entonces Samantha habló con la voz quebrada. Nos humillasteis delante de todo el mundo, como si fuéramos extranjeros. Me senté lentamente. Exactamente lo mismo que hiciste conmigo. Andrew se detuvo en seco. ¿Solo queríamos seguir adelante? Nos estabas asfixiando. Asentí. Y te estaba protegiendo. De tus errores. Del mundo real. Nunca habían conocido el fracaso. Nunca conocí el miedo a no pagar el salario. Nunca he pasado noches sin dormir mendigando en un banco. Me levanté y abrí el cajón de mi escritorio. Le tomé una fotografía. Isabel. Tu madre me hizo prometer una cosa, nunca dejar que esta empresa se convirtiera en un lugar sin respeto. Ni para los empleados. Ni para la familia. Michael bajó la mirada. Ustedes son mis hijos. Los amo. Pero el amor no excusa la traición. Un largo silencio. Luego añadí. No volverás aquí. No hasta que hayas aprendido la humildad. Samantha susurró. ¿Y qué pasa con nosotros? Eres libre. Por primera vez. Cuando se fueron, me quedé solo. No victorioso. No estoy feliz. Pero en paz. Al día siguiente, el negocio volvió a abrir. Caras nuevas. Nuevas reglas. Y por primera vez en mucho tiempo. El respeto había regresado.